Bueno, entonces buenos días para todos. Mi nombre es María Pimienta, soy residente de segundo año de Anestesia y Reanimación de la Universidad de Antioquia y siguiendo con el cronograma de las actividades académicas del servicio, hablaremos hoy de los pilares del cuidado perioperatorio del neonato. Agradezco a mi asesora, la doctora Olga Giraldo, quien me aportó mucho para la construcción de mi charla el día de hoy. Iniciaremos esta charla hablando de algunos conceptos generales de la anestesia neonatal, algo de la epidemiología, las diferencias fisiológicas importantes, algunos problemas y complicaciones que podríamos tener, para posteriormente hablar de los pilares del cuidado perioperatorio y finalmente concluir con algunas conclusiones y algunas cosas que podríamos llevar al quirófano. En Estados Unidos se realizan alrededor de 1.5 millones de cirugías que requieren anestesia en neonatos. Los procedimientos más comunes son la inserción de catéteres centrales, la comunicación ventrículo-peritoneal, las traqueostomías, gastrostomías, entre otros procedimientos. Por otro lado, tenemos las emergencias neonatales, que se asocian con anomalías congénitas, las cuales se pueden presentar entre un 3 a un 7% de los neonatos. Todas estas emergencias neonatales van a tener una consideración especial y un reto para el anestesiólogo. Sin embargo, hoy no hablaremos mucho de ellas. Se ha documentado que los neonatos tienen 6 veces mayor mortalidad que los lactantes y hasta 25 veces mayor mortalidad que los niños entre 1 y 18 años cuando son llevados a cirugía. En nuestra epidemiología más local, el año pasado en San Vicente se realizaron alrededor de 500 cirugías en los lactantes menores de 1 año y 141 eran en neonatos. Sin embargo, debemos recordar que el San Vicente es un centro de remisión importante para estos niños, ya que cuenta con todas las subespecialidades para un adecuado manejo. Bueno, ¿cuáles son las diferencias fisiológicas importantes que debemos conocer nosotros como anestesiólogos para una adecuada atención de estos bebés? Debemos conocer que a nivel del sistema circulatorio, la circulación de ellos es una circulación dinámica. Eso quiere decir que bajo algunos factores de estrés como la hipotermia, la hipoxemia, la hipercapnia, la acidosis, la o la hipervolemia, ellos pueden devolverse a una circulación fetal. Además, ellos tienen un mayor gasto cardíaco, el miocardio de ellos es menos distensible, lo que hace que nosotros al aumentar mucho la precarga no mejoremos ese gasto cardíaco y al aumentar la postcarga limitemos mucho el gasto cardíaco. Además, este es altamente dependiente de la frecuencia cardíaca y también el calcio iónico es supremamente importante para un adecuado funcionamiento del miocardio en ellos. A nivel respiratorio, la vía aérea de los neonatos es de menor calibre y es muy hiperreactiva. Entonces, es común en ellos que encontremos laringo o broncoespasmo. Los pulmones son poco distensibles en comparación con su caja torácica. Esto hace que la vía aérea sea más colapsable y que ellos tengan más riesgo de generar atelectasias. Tienen una menor capacidad residual funcional, tienen un aumento en el volumen de cierre y tienen mayor consumo de oxígeno, lo que los hace vulnerables ante los periodos de apnea y son poco tolerantes ante pocos periodos de apnea. El volumen minuto de ellos es mayor, entonces la inducción con inhalados va a ser mucho más rápido en comparación con los niños mayores. A nivel sistémico, ellos tienen mayor agua corporal total, lo que hace que tengan un volumen de distribución mayor. Eso va a ser importante para algunos de los medicamentos que utilizamos. Tienen menor reserva de glucosa con mayores requerimientos metabólicos, lo que también los hace vulnerables ante periodos cortos de ayuno de hipoglicemia. Hay una inmadurez del sistema hepática y renal, lo que hace que el aclaramiento de muchos de los medicamentos que utilizamos sea limitado y tienen una menor respuesta tanto a la hipo como a la hipervolemia. Y a nivel del sistema nervioso central, encontramos que ellos tienen una barrera hematoencefálica muy permeable. Además, tienen un sistema autonómico impuro con una mayor respuesta parasimpática, por lo que todos sabemos que ellos responden mucho con bradicardia ante los distintos estímulos que realizamos. Hay una alteración en la autorregulación cerebral, lo que los va a volver vulnerables ante episodios de hipotensión prolongada.
y además tienen una menor mielinización de los nervios periféricos. En este cuadro quería resumir como algunos de los parámetros importantes que debemos conocer, tanto hemodinámicos como respiratorios, a la hora de atender a estos bebés. Bueno, ¿por qué existen tantos problemas en la apnea neonatal y cuáles son las complicaciones más comunes? Tenemos más problemas en la atención de estos bebés, ya que la mayoría del manejo anestésico se extrapola de la población adulta. Los neonatos tienen tamaños muy pequeños que los vuelven técnicamente difíciles, tanto para el abordaje de la vía aérea, los accesos vasculares. Además, en muchas ocasiones no tenemos los equipos correspondientes para un adecuado manejo y además el ambiente perioperatorio generalmente está diseñado es para la atención de adultos o niños más grandes, entonces en muchas ocasiones es un ambiente inadecuado. Los neonatos, como les demostré, tienen una inmadurez de sus órganos y de sus sistemas, y muchas veces esa falta de conocimiento de todos los parámetros fisiológicos también genera grandes complicaciones en su manejo. Además, existe un estrecho margen de seguridad de los medicamentos y de las diluciones que les aplicamos, entonces pequeños errores pueden tener consecuencias muy grandes. En cuanto a las cirugías que se realizan, son procedimientos urgentes, entonces muchas veces no nos da tiempo para planificar bien su manejo y tener como todas las herramientas al alcance, y muchas veces son trastornos quirúrgicos y patologías muy complejas. Además, tenemos una evidencia muy limitada. Al ser una población tan vulnerable, no es posible realizar muy buenos ensayos clínicos y tenemos muy pocos de estos que respalden como su manejo. Bueno, otro problema grande que tenemos en la atención de los neonatos es la neurotoxicidad. Se ha pensado desde hace varios años que una exposición temprana a la anestesia puede alterar ese neurodesarrollo a largo plazo, sobre todo cuando se lleva al bebé a múltiples procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, todo esto se extrapola de estudios en animales principalmente, y los estudios en humanos digamos que no hay muchos, y los resultados, la evidencia que tenemos es muy heterogénea. Además, todos sabemos que no solamente una exposición temprana a la anestesia podría generar esa alteración en el neurodesarrollo, sino también hay otros eventos asociados, tanto eventos críticos respiratorios, eventos cardiovasculares, el mismo estrés quirúrgico y problemas técnicos que hacen como que podríamos tener problemas en el neurodesarrollo a largo plazo. Se ha visto que el tiempo de mayor vulnerabilidad para presentar eso son los primeros 36 meses de vida. Les traigo uno de los pocos ensayos clínicos que tenemos con población neonatal, es el estudio GAS. Este estudio quiso comparar un grupo de neonatos que iban para una cirugía con anestesia general solo con sevoflurane y otro grupo de pacientes que iban para la cirugía solamente con técnicas regionales. No se le administró en ninguno de los dos grupos ningún otro anestésico, y se quiso comparar a los 2 años y posteriormente a los 5 años, cuyo resultado se publicó el año pasado, qué pasaba con ese neurodesarrollo de estos pacientes. Y se concluyó, que una exposición a anestesia general en edades tempranas, solamente menor a 1 hora y solo con sevoflurane, no altera el neurodesarrollo ni a los 2 ni a los 5 años. Sin embargo, no sabemos si también con los otros tipos de anestésicos que utilizamos, si en cirugías mayores a 1 hora, si con exposiciones repetidas a anestésicos también vamos a tener los mismos resultados. Hoy en día es algo que es muy cuestionado y requiere como más estudios. Entonces, ¿qué nos recomienda hoy la FDA? La FDA nos dice, si es un neonato que requiere una cirugía urgente, digamos, no podemos aplazarla, hay que darle pues anestesia general de una manera adecuada. Sin embargo, si es un procedimiento quirúrgico que podríamos aplazar porque es un procedimiento electivo, idealmente este procedimiento se debería realizar después de los 3 años de vida. Este es el estudio APRICOT, es un estudio muy grande en pediatría observacional prospectivo, multicéntrico, que evaluó 30.800 pacientes entre edades recién nacidos y los 15 años de vida. 361 eran neonatos. Y quisieron evaluar cuáles eran los eventos críticos más comunes, eventos críticos mayores que requerían alguna intervención inmediata en el perioperatorio de sus pacientes.
Encontraron que ocurrieron alrededor de 5.2% de eventos críticos. Los más comunes eran los eventos respiratorios, posteriormente los eventos cardiovasculares y en menor medida los eventos neurológicos y alérgicos. Se encontró que uno de los factores de riesgo más grandes era la edad. Como vemos en la gráfica, los neonatos tenían mayor riesgo, tanto de complicaciones cardiovasculares como de complicaciones respiratorias. Otros factores de riesgo importantes eran los neonatos o los pacientes que tenían comorbilidades y que tenían un ASA igual o mayor a 3. Hasta acá, entonces, podemos concluir que el periodo neonatal es el más vulnerable. Ellos tienen mayor riesgo de complicaciones perioperatorias y posibles desenlaces negativos a largo plazo. Por eso, es muy importante conocer los pilares del cuidado perioperatorio de estos pacientes. Hoy hablaremos de 6 pilares fundamentales y hablaremos como algunas consideraciones especiales de cada uno de ellos. El primer pilar que tenemos es la evaluación preanestésica. Entonces aquí en la historia clínica debemos analizar cuál es la edad tanto cronológica como la edad corregida de los neonatos, indagar sobre eventos que ocurrieron en el nacimiento, antecedentes maternos como por ejemplo si la mamá tuvo preeclampsia, si se le administró opioides, sulfato de magnesio, si hay riesgo de TORCH. Todo esto va a ser importante en la atención del bebé. Además, como lo hacemos en los adultos, igualmente lo debemos hacer en los bebés. Debemos indagar sobre la capacidad funcional de ellos. Digamos que el reto más grande físico que ellos tienen es durante la alimentación. Entonces debemos indagar si durante la alimentación se ponen cianóticos, sudorosos, si se está alimentando adecuadamente, ya que eso nos va a hablar, digamos, de esa capacidad funcional. En el examen físico debemos indagar sobre el peso de trabajo. El peso de trabajo en la primera semana de vida va a ser el peso del día del nacimiento. Después de la primera semana de vida, vamos entonces a calcular el peso diario del bebé, a menos de que éste tenga un síndrome hematoso. En esos casos, digamos que el neonatólogo nos debe dar un peso de trabajo para nosotros pues usarlo durante el perioperatorio. También debemos indagar sobre alteraciones en el sistema, sobre todo cardiopulmonar, verse soplos, alteraciones en los pulsos, y deberíamos también indagar sobre el tamizaje de cardiopatías congénitas, si se realizó de forma adecuada o si no, nosotros realizarla. ¿Qué nos recomienda la Guía Colombiana de Pediatría? Nos recomienda realizar este tamizaje con la pulsoximetría. Lo debemos realizar en las primeras 24 horas de forma tardía y además al tercer y quinto día de vida. Este tamizaje entonces se realiza con la pulsoximetría preductal en la mano derecha y la pulsoximetría postductal en la mano izquierda o los miembros inferiores. Si la saturación pre y postductal tiene una diferencia igual o mayor a 4, o si alguna de las saturaciones da igual o menor a 89%, deberíamos indagar más sobre posibles cardiopatías congénitas, en este caso ductus dependiente, y solicitar un ecocardio, por ejemplo. También es importante realizar la toma de presión arterial en las 4 extremidades y si estas tienen un gradiente mayor de 20 a 35 milímetros de mercurio, deberíamos también indagar sobre cardiopatías, en este caso asociadas a coartación, y solicitar un ecocardio o una evaluación por especialista. Bueno, otro pilar fundamental para nosotros es la evaluación de la vía aérea. Entonces se recomienda a ellos buscar anomalías anatómicas de la cara, evaluar muy bien el pabellón auricular, los maxilares, ver la apertura oral, evaluar la anatomía de la lengua, si es posible de la faringe, ver la región cervical y evaluar si hay deformidades o masas. Aquí lo más nombrado son las anomalías craneofaciales, son todos estos síndromes que nosotros conocemos muy bien ya que son comunes en el San Vicente. Sin embargo, hay otras alteraciones a nivel de laringe, faringe, nariz y tráquea que son un poco menos llamativas, pero que también nos podrían generar complicaciones a la hora del abordaje de la vía aérea, son importantes como diagnosticar previamente.
Bueno, otra cosa importante en el pilar de la evaluación preanestésica son los paraclínicos que vamos a solicitar. Entonces aquí, como en todas las evaluaciones, se recomienda solicitar paraclínicos de forma individualizada, según los factores de riesgo y los hallazgos que encontramos previamente. Ya que, por ejemplo, las pruebas de coagulación requieren un volumen importante de sangre y realizamos diferentes exámenes en el neonato, podríamos llevarlo pues a una anemia. Entonces, a la hora de solicitar paraclínicos deberíamos tener en cuenta esto. El segundo pilar del cuidado preoperatorio del neonato va a ser el manejo de los medicamentos anestésicos. Generalmente el manejo de estos medicamentos se extrapola de la práctica rutinaria, de experiencia de expertos, de la disponibilidad de los medicamentos, ya que existen estudios muy limitados que respalden su uso y además la mayoría de manejo pues, de estos medicamentos se extrapola a la población adulta. Hoy en día, la FDA nos habla que solamente hay 3 medicamentos que utilizamos en anestesia que tienen ensayos clínicos que toman pues población neonatal. Estos medicamentos son el remifentanil, el rocuronio y el sevoflurane. Cuando nosotros vamos a dar anestesia, queremos cumplir como todas estas metas, generar una adecuada hipnosis, amnesia, analgesia, control autonómico y en algunas ocasiones una adecuada relajación muscular. Los medicamentos que más usamos para la atención de los neonatos y alcanzar estas metas son los halogenados, especialmente el sevoflurane. Como vemos, hay estudios que respaldan su uso en los neonatos. Sin embargo, la MAC que se debe utilizar en los neonatos aún no es algo que está muy claro. Sabemos que en la práctica clínica, pues miramos que en los neonatos se requiere una MAC un poco inferior a la que usualmente usamos en los lactantes entre 1 y 6 meses, que es 3.2%. Entonces se recomienda titular muy bien esa MAC y conocer que los halogenados en los neonatos pueden generar mayor alteración cardiovascular, mayor impacto cardiovascular. El propofol no hay estudios adecuados como en la población neonatal. Sin embargo, los estudios para la inducción son a partir de los 3 años de vida y para el mantenimiento a partir de los 2 meses de vida. El manejo pues en los neonatos se extrapola pues de la experiencia de expertos, sin embargo debemos saber que también es un medicamento que debemos titular de forma adecuada, ya que también puede tener un gran impacto en la parte cardiovascular del neonato. Los opioides, el remifentanilo tiene estudios adecuados en neonatos, por su metabolismo es un medicamento seguro que podemos usar, y el fentanilo, aunque es un medicamento que se usa mucho en la unidad de cuidados intensivos neonatal, es un medicamento que no tiene muchos estudios en neonatos. Digamos que su uso rutinario se da porque permite, digamos, una mejor estabilidad hemodinámica en comparación pues, con el remifentanilo. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que este medicamento tiene un menor aclaramiento que en las otras poblaciones y podría acumularse y tener pues una vida media más prolongada y tener, digamos, mayor riesgo de apnea en el postoperatorio o mayor requerimiento de ventilación mecánica después de la UCI. En los relajantes musculares, el rocuronio tiene estudios adecuados en neonatos, sin embargo, es parecido a lo que pasa con el fentanilo, tiene un menor aclaramiento, entonces nos va a generar mayor tiempo de relajación muscular y si queremos estudiar el neonato después del procedimiento quirúrgico, debemos considerar esto, que su tiempo de su vida media va a estar más prolongado en ellos. La succinilcolina no es un medicamento que tenga muchos estudios de los neonatos, debemos tener mucho cuidado con este medicamento ya que los neonatos tienen una inmadurez de la placa neuromuscular y podríamos tener problemas como por ejemplo la hipercalemia y además pues por su efecto vagolítico la bradicardia es muy común. También la dexmedetomidina, digamos que no es un medicamento que usamos mucho en nuestro medio. Sin embargo, es un medicamento que cada vez tiene más estudios, tiene un estudio que, digamos, respalda su uso en la población neonatal y se ha evidenciado que tiene también como un efecto neuroprotector. Entonces, posiblemente en el futuro sea un medicamento que podamos utilizar más. Bueno,
A la hora de escoger la dosis y el tiempo de administración de estos medicamentos, no solamente nos debemos basar en el peso del neonato, también debemos ver cuántos días de nacido tiene, el funcionamiento de los órganos, conocer muy bien toda la farmacología, entender que ellos tienen gran variabilidad, tienen aumento del volumen de distribución, tienen menor cantidad de proteínas plasmáticas y tienen un menor aclaramiento de los medicamentos. Son conceptos grandes e importantes que debemos manejar a la hora de administrar medicamentos en los neonatos. Algo importante es que debemos saber que los neonatos tienen mayor probabilidad de un deterioro repentino cardiovascular durante el perioperatorio y son necesarias intervenciones rápidas y apropiadas para un adecuado abordaje de este. Entonces, se recomienda calcular de forma previa las dosis y las diluciones de los medicamentos importantes que nos van a ayudar a una respuesta adecuada y tenerlos ya sea en nuestra mente o escritos o preparados según, digamos, el ambiente, el paciente y, digamos, nuestra experiencia pues, con estos pacientes. Estos son, digamos, los dos medicamentos que más usamos y que debemos conocer muy bien, tanto las dosis como las diluciones según el peso del neonato. Los neonatos sienten dolor. Se ha evidenciado que los nociceptores son abundantes en ellos. Ellos inician la mielinización de las vías del dolor a partir de las 22 semanas de gestación y se ha documentado que ellos tienen respuestas fisiológicas ante los procedimientos quirúrgicos. Si no se trata bien el dolor en el perioperatorio, podemos tener todas estas complicaciones, tanto alteraciones metabólicas como alteraciones en el neurodesarrollo también a largo plazo. Y una de las principales herramientas que tenemos para controlar el dolor en estos pacientes van a ser todas las técnicas regionales que nos permitirán tanto un control del dolor en el intra como en el posoperatorio. Debemos entonces conocer los anestésicos locales. Ellos, como la mayoría de medicamentos, no tienen estudios adecuados en la edad neonatal. Muchos de estos manejos se extrapola de la población pediátrica mayor. Sin embargo, debemos saber que los neonatos sí tienen menos proteínas plasmáticas y pueden tener mayor fármaco libre, aunque tienen un mayor volumen de distribución. Debemos calcular la dosis máxima de los medicamentos con menores dosis. Esta es una tablita, digamos, de bupivacaína en la que vemos cómo la dosis máxima de este medicamento se calcula con dosis un poco más bajas que las dosis calculadas en los adultos. El tercer pilar es la termorregulación. Los neonatos son más vulnerables, son la población, digamos, más vulnerables a generar hipotermia, ya que tienen mayor superficie corporal en comparación con el peso, tienen un menor tejido adiposo, tienen incapacidad para generar temblor hasta los 3 meses de vida y tienen una termorregulación inmadura. Asociado a todas las condiciones del perioperatorio, sobre todo la exposición a anestésicos, van a generar esta predisposición a la hipotermia. La hipotermia igualmente se asocia con muchísimos desenlaces negativos, como por ejemplo hipertensión pulmonar, alteraciones en la coagulación y en el postoperatorio mayor riesgo de infección y aún la muerte. Es un pilar fundamental medir la temperatura en el intraoperatorio de los neonatos y tener metas claras de temperatura entre 36.5 y 37.5. Utilizar todas las estrategias de prevención y manejo de esa pérdida de calor. Sabemos que tenemos principalmente 4 formas de perder calor. La principal es la pérdida por radiación. Para disminuir esa pérdida de calor, entonces deberíamos tener una adecuada temperatura en el quirófano, deberíamos usar sábanas calientes, calor radiante. Para prevenir la pérdida por convección, podríamos utilizar aire convectivo, disminuir el aire alrededor, pues el aire frío alrededor del neonato. Para disminuir la evaporación, deberíamos mantener el neonato seco, cubrir la cabeza, que es, digamos, por donde más ellos pierden calor, y aumentar la humedad caliente, pues la humedad con temperaturas calientes alrededor del neonato. Para esta la herramienta que más utilizamos es la bolsa plástica y también humedecer y calentar los gases que usamos.
Y para disminuir la pérdida por conducción, debemos, digamos que, preparar el quirófano antes de que el neonato llegue. Entonces, precalentar la mesa quirúrgica, las sábanas en donde vamos a acostar el neonato y calentar también los líquidos que le vamos a administrar. Son todas estas, digamos, las herramientas que tenemos para prevenir esa pérdida de calor. La más usada es el algodón laminado. Sin embargo, últimamente se ha demostrado que esta puede convertirse en un factor antes de pérdida de calor, ya que si el algodón se moja, ya sea por la sangre durante la cirugía o la solución salina, se puede antes convertir en un factor de riesgo para esa pérdida de calor. Entonces, hoy en día se recomienda envolver el neonato, es con plástico, cubrir muy bien la cabeza y todo, y en los neonatos prematuros con muchísimo riesgo de complicaciones se recomienda hacer las cirugías en la cervocuna. Bueno, esta es una revisión sistemática publicada en Cochrane en el 2018, donde se analizaron 25 ensayos clínicos que comparaban la eficacia y la seguridad de las distintas estrategias para prevenir la hipotermia. Pacientes pues seleccionados eran recién nacidos en la sala de parto después del nacimiento, no eran en el ambiente perioperatorio, ya que los estudios en ese contexto son muy limitados. Y en esta revisión se encontró que tanto la bolsa plástica como la manta térmica, digamos que eran las herramientas que más evidencia tenían. Se concluía que todas estas estrategias han demostrado ser buenas para disminuir el riesgo de hipotermia. Sin embargo, y eso es como para todas las herramientas que utilizamos, todas las que les mostré previamente, todas tienen riesgo de generar eventos adversos, ya sea hipertermia o lesiones en la piel del neonato. Entonces es muy importante monitorizar la temperatura durante el perioperatorio y también estar muy juiciosos, vigilando que no vayan a tener heridas y lesiones en la piel. Cuarto pilar es el control metabólico de los líquidos. Debemos tratar de alcanzar todas estas metas, una adecuada entrega de oxígeno, una adecuada perfusión de los órganos y evitar la hipoglicemia, entre otras metas. Y para lograrlo tenemos estas estrategias. Una es corregir el déficit previo con el que llega el neonato. Entonces deberíamos siempre evaluar el neonato antes de ser llevado a todo procedimiento quirúrgico. Y si es un neonato que está hipovolémico, deshidratado, deberíamos administrarle un bolo de 10 ese kilo pues, de cristaloides. Obviamente esto va a cambiar según las patologías del neonato. Además, debemos conocer los líquidos de mantenimiento, ya que los neonatos tienen más riesgo, pues mayor cantidad de pérdidas insensibles y tienen por la inmadurez renal una menor respuesta de compensación de esas pérdidas. Entonces, los líquidos de mantenimiento son muy importantes calcularlo de una manera adecuada. Para un adecuado cálculo, utilizamos el método de Hollier y Ziegler, generalmente es 4 cc por kilo hora, y administramos dos tipos de soluciones. La primera va a ser dextrosa al 10%, cumpliendo el flujo metabólico, que en cirugía se recomienda que sea de 3 a 5 miligramos kilo minuto, y adicionándolos y completando pues este volumen con soluciones balanceadas. Algo importante que debemos conocer es que un neonato menor a 24 horas de vida, que digamos no haya tenido la primera diuresis, deberíamos no administrar líquidos que tengan electrolitos, pues tratar de no administrarlos. Y la otra estrategia es reemplazar muy bien todas las pérdidas. Inicialmente se recomienda reemplazar con fórmulas balanceadas como Harman y Plasma Life, y según la meta de hematocrito y hemoglobina que tengamos para cada uno de estos neonatos, ya reemplazarlo con hemoderivados. Este es un ensayo clínico publicado en la revista Anestesia Pediátrica en el 2016, que evaluó 44 neonatos que eran a término y pretérmino tardío, que iban para reparación de fístula traqueosofágica. Se dividieron en 3 grupos y se les dio distintas soluciones para los líquidos de mantenimiento. El primer grupo era dextrosa al 1%, el 2 dextrosa al 2% y el 3 dextrosa al 10%, llevándolos a un flujo metabólico como el que les mostré previamente. Se encontró que el grupo que tenía menor concentración de dextrosa tenía mayor hiperglicemia en el posoperatorio.
Además, se encontró que este mismo grupo tuvo mayor acidosis metabólica, como vemos aquí en la tabla. Y se concluyó que las soluciones con poca cantidad de dextrosa, o sea, dextrosa al 1%, promovían el catabolismo, la resistencia a la insulina, la hiperglicemia de rebote y la acidosis. Entonces, hoy en día se recomienda llevar a los neonatos a las cirugías con su flujo metabólico con dextrosa al 10% siempre. Y otro pilar fundamental, digamos que en esto, es medir la glucometría de manera constante y corregir como la glicemia. También debemos evitar siempre la sobrecarga hídrica, ya que esto también nos va a generar muchísimas alteraciones como mayor riesgo de hemorragia ventricular, mayor requerimiento de ventilación mecánica, prevenir el embolismo aéreo, purgar muy bien todas las vías por donde administramos los líquidos, ya que volúmenes pequeños de aire pueden ser catastróficos para los neonatos, y sumar todo lo que administremos, las infusiones de medicamentos, los líquidos de mantenimiento, las reposiciones, todo lo debemos sumar. Y también entender cuáles accesos vasculares tenemos. Generalmente, los más comunes son los accesos vasculares periféricos, también tenemos los accesos centrales y este es el epicutáneo. Generalmente el epicutáneo se utiliza para administrarle la fórmula enteral, la nutrición enteral. Dependiendo de la marca, el epicutáneo se puede administrar de 20 a 25 cc por hora de volumen, y digamos si se le está administrando una fórmula enteral 10 o 15 cc por hora, tenemos un rango de 10 cc que podríamos utilizar por el epicutáneo para administrar medicamentos o líquidos. Sin embargo, pues si nos quedamos sin otro acceso vascular, sin embargo debemos saber que no podemos administrar bolos rápidos de líquidos, ya que podríamos generar daño pues del catéter, y ahí sí nos quedamos sin ningún acceso vascular, lo cual es muy grave en esta población. Quinto pilar, la ventilación mecánica. La vía aérea en pediatría, digamos que es un seminario completo, ya hemos tenido charlas grandes sobre el manejo de la vía aérea en pediatría, sin embargo, hoy solamente voy a hablar como de dos consideraciones importantes. Uno es la distancia en la que deberíamos fijar los tubos en los neonatos. Para eso tenemos distintas fórmulas, sin embargo, en los neonatos y sobre todo en los pretérminos con bajo peso, esas fórmulas no son tan precisas. Y la fórmula que más se recomienda en ellos, o la forma de medir esa distancia que más se recomienda, es medir la distancia entre el trago y el septo nasal, y de esta manera sabemos cuánto introducir el tubo y cómo fijarlo. Siempre debemos auscultar muy bien que no quede monobronquial, ya que una ventilación monobronquial pues nos va a alterar toda esa ventilación y nos puede generar mayor riesgo de neumotórax. Y la otra consideración es si se deben usar tubos con balón o sin balón. Esta es una discusión que se ha dado desde hace mucho tiempo entre neonatólogos y anestesiólogos, ya que nosotros durante la cirugía hemos visto que al utilizar tubos con balón nos permite dar una mejor ventilación, con menores fugas. Entonces la recomendación grande es solamente se deben utilizar tubos con balón en niños con un peso mayor de 2.5 kilos, porque en niños con menos peso realmente no hay muchos estudios adecuados que respalden su uso. Y siempre se debe medir el neumotaponador como un pilar fundamental del manejo. Constantemente deberíamos usar el manómetro y no tener presiones en el neumotaponador mayores de 15 a 17 centímetros de agua. Miren que son presiones un poco menores a las que utilizamos en el adulto. Bueno, las máquinas anestésicas son principalmente las que tenemos nosotros, son diseñadas para el manejo de adultos. Entonces, en los neonatos vamos a tener algunos problemas en cuanto al espacio muerto, fugas, dificultad para establecer volúmenes pequeños. Y siempre debemos garantizar una estrategia de ventilación protectora en ellos. Entonces debemos controlar muy bien el volumen corriente que utilizamos, minimizar la toxicidad por oxígeno y evitar las atelectasias. Para eso, entonces utilizamos estos parámetros. Debemos utilizar una presión inspiratoria pico máximo de 25, con una plató entre 15 y 20. Siempre debemos utilizar PIP de 5 a 6 y una frecuencia respiratoria que nos permita una hipercapnia permisiva, un volumen corriente bajo de 4 a 6 cc kilo,
una FiO2 que nos permita una saturación entre 88 y 94%, ya que FiO2 muy altas al 100% se asocia con toxicidad por el oxígeno, retinopatía, mayor displasia pulmonar pues de forma tardía. Entonces siempre deberíamos usar FiO2 por debajo del 60%. El tiempo expiratorio que debemos usar es de 0.12 a 0.36 segundos y siempre también deberíamos tener en cuenta las maniobras de reclutamiento. Se recomienda utilizar la estrategia de apertura del pulmón desde el inicio, o sea, desde el momento de la inducción se recomienda generar presión positiva, nunca pasarnos pues obviamente estas presiones que les dije, ya que como vemos en los cambios fisiológicos, ellos tienen alto riesgo de generar atelectasias y colapso pues alveolar. Bueno, el sexto pilar es ya el cuidado en el posoperatorio. Entonces la apnea posoperatoria se define cuando el neonato para la respiración con un tiempo igual o mayor a 20 segundos o menor tiempo con alteraciones hemodinámicas o cianosis. Hay algunos factores de riesgo que aumentan, digamos, la prevalencia de generar apnea posoperatoria y son un neonato pretérmino que tenga menos de 60 semanas postconcepcionales o un neonato término que tenga menos de 45 semanas postconcepcionales o cualquier neonato que tenga anemia con un hematocrito menor al 30%. Y también la anestesia que dimos y el tiempo de la anestesia va a ser importante, ya que si damos mucho tiempo halogenados, dosis altas de opioides, vamos a tener mayor como riesgo de apnea. En esta tabla vemos como a medida que pasa el tiempo de vida del neonato, disminuye el riesgo de apnea posoperatoria y ese riesgo aumenta de forma considerada cuando el neonato tiene anemia. Como pilar fundamental, entonces todo neonato menor y lactante menor de 60 semanas postconcepcionales se debe vigilar en el posoperatorio, ya sea en una UCI o en una UCI. Y el transporte es súper importante, es un periodo muy vulnerable en el que se pueden presentar complicaciones serias, tanto en la ventilación, en la termorregulación y en el desajuste de parámetros. Entonces es muy importante tener lista la servocuna antes de poner ahí el neonato y transportarlo, calentarla previamente, no transportar el neonato nunca con temperaturas bajas, ya que esto aumenta muchísimo el riesgo de hipotermia y de complicaciones. Realizar muy bien las fijaciones del tubo, ya que es frecuente, digamos, que se extuben o que se introduzca más el tubo y se genere una ventilación monobronquial. Y también es muy importante conocer todas estas herramientas que nos ayudan para la ventilación durante el transporte. El que más usamos es el aire RIS. Aquí debemos calcular muy bien tanto la presión inspiratoria pico como la PIP y no pasarnos de las presiones que les dije previamente. Y tenemos el NeoPuff, que nos permite, digamos, generar presiones inspiratorias y PIP de forma más constante y más segura. Ese es como el que más se recomienda para el transporte. Otra consideración que debemos tener es que no deberíamos transportar a los neonatos con oxígeno al 100%, sino que también deberíamos generar una mezcla con el cilindro pues, de aire y cilindro de oxígeno. Y esas tablas nos ayudan a saber cómo cuadrar, digamos, la combinación de ambos para generar un FiO2 preciso. También es importante asegurarnos de que tengan bien las infusiones, el flujo metabólico, hacer una glucometría previa. Y la comunicación es un pilar fundamental, la comunicación entre el grupo quirúrgico y la comunicación entre el anestesiólogo y el neonatólogo en el momento del transporte. Listo, entonces ya para hablar de las conclusiones, como vimos, los neonatos son una población muy vulnerable que exige una profunda comprensión de su fisiología y de los cuidados especiales. Debemos tener conocimiento de aplicar todos los pilares esenciales del cuidado neonatal y eso nos permitirá tener mejores resultados y disminuir, digamos, las complicaciones. Por la pobre evidencia sobre la seguridad de los anestésicos, se prefiere una anestesia basada en pocos medicamentos que permita una adecuada profundidad, un adecuado control hemodinámico y sobre todo un adecuado control del dolor, tanto en el intra como en el posoperatorio.
requiere una comunicación adecuada y crear un plan anestésico anticipando todas las posibles complicaciones, y son necesarios más estudios adecuados, una mejor educación, un entrenamiento continuo y estandarizar protocolos para mejorar la atención de esta población tan vulnerable. Esta foto la traje de una de las páginas que encontré de anestesia pediátrica, y aquí digamos que nos resumen 10 objetivos o 10 metas que debemos cumplir en el cuidado pues, de estos pacientes. Listo, muchas gracias.